Un segundo, parece que esta no es la presentación. Ya está, ahora sí. Esta es la presentación. El tema 3 de formación y desarrollo. Muy bien, vamos a continuar con el curso. Como siempre, esta primera parte, recién, mientras vamos incorporando a nuestros compañeros, vamos a recapitular todo lo que hemos visto hasta el momento, viendo todo el camino que vamos a seguir hasta el momento. A ver, esto es... No, pues está mal. El día de hoy vamos a ver formación y desarrollo. Ahora sí. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver formación y desarrollo, que en realidad la mayoría de organizaciones lo conocen como capacitación. Entonces, es básicamente el programa de capacitación anual o interanual que realizan las organizaciones para poder formar a sus trabajadores en función a las actividades que tienen los colaboradores, de acuerdo a las actividades que tienen los trabajadores y sobre todo el tema de desarrollo, ¿no? Desarrollo personal. Vamos a ver que hay distinción, hay dos formas de administrar o de clasificar las capacitaciones, de hecho hay más, pero la principal es esta, ¿no? La de capacitación técnica, de seguridad, enfocada al trabajo y la capacitación y formación en desarrollo humano, temas de liderazgo, en fin. Cualquier consulta, levanta la manito y a nosotros activamos el chat o activamos el micro, ¿de acuerdo? Me pueden hacer la mano. Entonces, vamos a ver. Tema uno, como les comentaba, inicialmente empezamos con el tema de la introducción de la gestión de personas. Vimos el mapa conceptual, vamos a verlo ahora como siempre. Tema 2, contratamos, reclutamos personal, traemos el mejor talento, el talento más disponible, el más óptimo para las actividades que van a realizar, ¿de acuerdo? El tema 3, el que vamos a ver el día de hoy, una vez que hemos contratado y hemos atraído y hemos reclutado y seleccionado el mejor talento que hemos podido seleccionar o hemos podido tener, a partir de ahora lo que vamos a hacer es formar, desarrollarlo y en la siguiente clase vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Para en la siguiente clase continuar con el planeamiento de carrera y sucesión laboral. Esa es la línea de vida, digamos, del colaborador desde que inicia hasta en la empresa, en la organización, hasta que finalmente, bueno, logra hacer la sucesión o se retira de la empresa con el outboard. Ahora, el tema 6, hasta aquí viene el examen, el tema 6 igual es un plus importante porque vamos a ver temas de legislación laboral, principios de legislación laboral para todos, es decir, no solamente para la legislación laboral peruana, sino para todos, sobre todo en Latinoamérica. Vamos a ver un poco de planillas y también vamos a ingresar acá un poco del tema de negociación, conceptos de negociación para que ustedes ya se lo lleven a casa y puedan ponerlos en práctica. Entonces, iniciamos, como siempre, recapitulando eh, nuestro modelo, ¿de acuerdo? Gestión de talento, estamos aquí dentro de lo que es la especialidad o el grupo de conocimientos de gestión del talento. Ya hemos visto reclutamiento y selección, ahora lo que vamos a ver es capacitación y desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Y para qué es importante la capacitación y desarrollo? Precisamente porque tenemos que procurar que la gente, nuestros trabajadores, tengan las mejores herramientas para poder eh, desarrollar su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo le proporciono las herramientas? Haciendo capacitaciones, haciendo cursos técnicos, cursos de seguridad y cursos de desarrollo humano. No solamente cursos, sino programas en sí, puede ser talleres, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Capacitación y desarrollo es lo que vamos a ver el día de hoy. Está muy ligado con la gestión del desempeño porque de acuerdo a lo que yo voy a capacitar, lo voy a desarrollar, de acuerdo a lo que yo voy a entregarle, finalmente lo que voy a hacer es evaluarlo en algún momento. ¿De acuerdo? Ese es el nexo que tenemos con gestión del desempeño. Entonces, ahorita estamos en gestión de talento dentro de capacitación y desarrollo o formación y desarrollo. Esta clase se va a dividir en tres partes. ¿Por qué formamos y desarrollamos a los empleados? Básicamente la importancia de este tema. Parte 2, capacitación, formación laboral, es decir, ya algunos tips o algunas consideraciones que tenemos que tener a la formación y a la capacitación a la hora de elaborar tu plan de trabajo, tu plan de formación y tu plan de capacitación. Y por último, la parte 3, el desarrollo de personas, ¿no? Ya vamos entrando al concepto de desarrollo. Prioridades de recursos humanos, como siempre, estamos aquí
viendo cuál es la forma de generar mayor eficiencia operacional. ¿Yo para qué capacito? ¿Por qué como empresa voy a invertir en capacitar, en dar herramientas, en promover buenas prácticas, en fin? ¿Por qué yo le voy a capacitar? ¿Es porque yo soy responsable, acaso, de la formación y la capacitación de las personas o de mis trabajadores? No necesariamente. En parte sí vamos a ver que hay capacitaciones que sí son obligatorias, porque legalmente estamos obligados a impartirlas, pero por lo general también es una parte de hecho importante de las capacitaciones, pero también es importante preocuparnos por la eficiencia operacional y eso precisamente es lo que nosotros vamos a hacer en esta clase. Eficiencia operacional, desempeño, rentabilidad, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a capacitar a las personas no porque seamos buena gente o porque estamos en un mundo en donde vamos a desarrollar personas de forma o por motivos sociales o motivos que también puede ser importante, pero sobre todo va a ser, y nuestra primera preocupación siempre va a ser la eficiencia operacional. Si vamos a realizar una capacitación, si vamos a formar a algún trabajador en algún curso o en algún programa, es porque yo voy a esperar de esta inversión que yo voy a hacer con el trabajador un retorno, ¿de acuerdo? Si yo voy a invertir, no lo sé, $800 en un programa de formación en un trabajador, es porque yo espero por lo menos un retorno sobre esos $800. Es decir, que esa persona, eh, por ejemplo, en actualización de normatividad legal, voy a esperar que esa persona me evite o me eh, genere que no me emitan multas o no me emitan sanciones, en fin, ¿no? Por ejemplo. Si es una persona operativa y es una capacitación, una formación en temas técnicos, yo voy a esperar que evidentemente esa persona realice mejoras en mi organización para que en esos $800, $600 o el monto que yo invertí en esta persona y en su capacitación logre retornar a mí, ¿de acuerdo? Logre retornar a mi organización. Ese es el objetivo finalmente también de las capacitaciones. Entonces, recordemos, estamos en eficiencia operativa, ¿de acuerdo? Siempre estamos procurando esto, eficiencia operacional, eficiencia operativa, rentabilidad, retorno sobre la inversión, ¿de acuerdo? No nos distraigamos de eso, no perdamos de vista el objetivo final de la gestión humana, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, primera parte, ¿por qué formar y desarrollar a los empleados? ¿Por qué es importante la formación y el desarrollo? Aquí les voy a presentar una herramienta, ya les voy a ir avanzando porque esto vamos a ver en la siguiente clase, pero vamos a ir avanzando en esta herramienta que se llama Linebox. No sé si ustedes en algún momento han escuchado de esta herramienta o seguramente que sí, ¿de acuerdo? Han escuchado esta herramienta en Linebox. ¿Qué nos quiere decir esta herramienta? Que tiene em, dos conceptos, ¿de acuerdo? Mide el concepto de potencial o parametriza, pone una matriz el concepto de potencial de una persona y el concepto de desempeño. ¿Qué son estos dos conceptos? El potencial es la capacidad que tiene un trabajador de desarrollarse en su línea de carrera. Es decir, si yo soy, por ejemplo, entro como asistente o como analista de recursos humanos, mi potencial estará medida en la capacidad que yo tenga en el futuro desarrollarme como un jefe o como un gerente de recursos humanos, ¿de acuerdo? Ese es mi potencial, mi inercia, ¿de acuerdo? La capacidad que yo tengo para poder desempeñarme en mi línea de carrera y poder lograr tomar mejores puestos año a año, de acuerdo en función a el otro concepto que es precisamente desempeño. Entonces, este Ninebox, le llaman Ninebox porque son la caja de 9, ¿de acuerdo? Son 9 cajitas. Nos separa, nos divide el potencial de un trabajador, que lo pone como bajo, medio, alto, ¿de acuerdo? Yo tengo poco potencial para lograr liderar el área en algún futuro o tengo alto potencial para lograr liderar el área, ¿de acuerdo? Ese es el potencial. ¿Cómo medimos el potencial? Esto es una especialidad, esto es otro curso, pero se los comento igual, es básicamente con pruebas psicométricas, algunas psicosensométricas, con pruebas de HBRI, por ejemplo, las más típicas, ¿no? La prueba de HBRI, las pruebas de Kogan, o la batería de pruebas de Kogan, o las pruebas incluso las de Confer. Son pruebas estandarizadas que nos miden tanto el nivel de inteligencia emocional, el nivel de inteligencia de negocios, es decir, nuestra capacidad para poder desarrollar nuestra inteligencia espacial numérica aplicada a un entorno empresarial, miden también nuestra inteligencia cognitiva, es decir, nuestro nivel de IQ. En fin, son diferentes pruebas que nos permiten a nosotros como empresa poder medir el potencial, ¿de acuerdo? El potencial de un trabajador de llegar a liderar un área en algún momento.
Seré como asistente, pero puedes tener un potencial alto. O puede ser un gerente ya, o un líder, ¿de acuerdo? Un gerente con potencial bajo, es decir, una persona que sí ha logrado cierto nivel, de alguna forma, ha logrado un nivel alto de la organización, pero que no tiene potencial para llegar, por ejemplo, a ser gerente general de negocio, ¿no? O gerente regional, ¿de acuerdo? Entonces, es una persona que trabaja, que cumple, seguramente por algo es gerente, pero su potencial es bajo, puede pasar, ¿de acuerdo? Ese es el potencial de un trabajador. Y eso está aquí en el eje Y, ¿de acuerdo? En el eje de, acá lo estoy mostrando, alto potencial, medio potencial y bajo potencial. Por el otro lado, tenemos el desempeño. ¿Qué es el desempeño? Básicamente, el cumplimiento de resultados o de objetivos que tiene un trabajador, ¿de acuerdo? Es decir, si yo empecé el año con los objetivos de, digamos, por ejemplo, ventas, ¿no? Los objetivos de vender no sé, 50 unidades de autos, yo soy un vendedor de autos, por ejemplo, 50 unidades de autos, si yo he logrado vender esos 50 unidades, yo diría que soy un potencial medio. Es decir, logré el cumplimiento de mi objetivo, perdón, desempeño medio. ¿Qué quiere decir desempeño medio? Que logré mi objetivo, cumplí con mi trabajo, ¿de acuerdo? Vendí mis 50 autos. ¿Qué quiere decir un alto desempeño? Es decir, cumplí mi objetivo, que son los 50 autos, e hice algo más. Por ejemplo, vendí no 50, sino vi 60 autos. O no solamente vendí 50 autos, sino que además hice unos contratos de compra futuro con una empresa industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente cumplí con mi objetivo, ¿de acuerdo? No solo cumplí con mi objetivo, sino fui más allá, ¿de acuerdo? Fui más allá y, digamos, a esto lo llamamos alto desempeño. Bajo desempeño es lo contrario, ¿no? Si mi objetivo era vender 50 autos, el bajo desempeño será pues vendí solamente 35, 40, digamos, ¿no? Ese sería el bajo desempeño. Es decir, que no logro cumplir mis objetivos individuales o mis objetivos que tengo, que la empresa o la organización me ha planteado. Entonces, teniendo evidentemente el tema de desempeño, aquí, ¿quién lo evalúa? ¿Quién lo ve? Gestión de talento, ¿no? Gestión de talento. Ellos son los especialistas, perdón, gestión del desempeño. Ellos son los especialistas, gestión del desempeño. El coordinador, el líder o el supervisor de desempeño es el especialista en uno, establecer los objetivos en función a ciertos parámetros organizacionales y dos, evaluar estos objetivos en función, digamos, a cada puesto de trabajo. ¿Ya? Es el especialista en gestionar, en evaluar, en medir el desempeño, es precisamente esta especialidad, ¿no? Nosotros vamos a tomar este concepto de desempeño para hacer nuestro plan de capacitación y desarrollo, ¿de acuerdo? Para que tengamos bien los conceptos claros. Entonces, el especialista que ve el tema de potencial, bueno, es el especialista en talento y el especialista del desempeño, evidentemente, es la gente que ve el tema de desempeño. Medimos el tema de potencial. Ahora, el potencial no es algo que se mida todos los años tampoco, a diferencia del tema del desempeño. Desempeño, ¿de acuerdo? Que está aquí en el eje X, en el eje principal. Desempeño es aquellos objetivos que se miden, que tienen un tema de medición anual normalmente, ¿no es cierto? Yo tengo un objetivo anual, de año a año, que puede ser bimestral, trimestral también, objetivos medios, en fin, es algo que se mide constantemente. La empresa va midiendo constantemente el desempeño de sus trabajadores. A diferencia del potencial, yo no mido el potencial anualmente, ¿no? Ni siquiera cada 2 o 3 años, porque el potencial es algo que difícilmente vaya a cambiar de un año a otro. Posiblemente, en 5 años sería un buen parámetro para poder definir que una persona pudo haber alterado su potencial, se pudo haber cambiado o pudo haber mejorado su potencial, ¿no? O pudo haber empeorado quizás. Podría ser, ¿de acuerdo? Cada 5 años, ¿ya? Como mínimo, ¿no? Si es que alguien quiere que reevalúen su potencial, puede ser 3, no menos de 3. ¿Por qué? Porque para empezar, estas pruebas son costosas, ¿de acuerdo? Cuestan caro. Una buena consultora, digamos, una consultora estándar, digamos, no ni improvisada ni de las mejores, una consultora que hace la cosa bien estandarizada, no te va a cobrar menos de $300 por evaluación de potencial. Y de ahí hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso porque cada evaluación de potencial es una inversión y una evaluación de potencial no se va a alterar año a año. Es decir, mi nivel de inteligencia emocional
no va a subir ni va a mejorar de un año a otro. Mi nivel de inteligencia aplicada a los negocios o mi inteligencia espacial, numérica, de un año a otro no se va a alterar de una forma lo suficiente como para cambiar o alterar los resultados. Posiblemente, como les comento, cada 5 años. Eso digamos que es una buena práctica, y si es que te lo solicitan, o de repente, ¿no? Ya han pasado 5, 8 años y tu trabajador, que es analista asistente, va a pasar un puesto de confianza. Ahí sí podría ser un buen motivo, un buen momento para poder reevaluar su potencial, a ver si que efectivamente la decisión que estoy tomando de este trabajador que es asistente analista, pasarlo a un puesto ya de jefatura, quiero reevaluar su potencial, a ver qué tanto ha evolucionado en estos años de trabajo, ¿no? En estos años de experiencia laboral. Ahí podría ser, ¿de acuerdo? Entonces el potencial no es algo que se evalúe todo el tiempo, a diferencia de esto, ¿no? Del desempeño. Esto sí, esto se evalúa constantemente. Muy bien, entonces, ¿para qué yo les muestro esta herramienta en Ninebox si estamos hablando de capacitación y formación? ¿Por qué? Porque aquí viene mi consulta o mi pregunta o la reflexión que ustedes que puedan ir trabajando. ¿A quién yo debo capacitar? ¿A la persona que está de alto potencial o de alto desempeño? Es decir, esta persona, por ejemplo, ¿no? Que tiene alto potencial, esto por si acaso es un cruce, ¿de acuerdo? Es una matriz. Personas que tienen alto potencial pueden tener un desempeño bajo, medio o alto. Pensiones que tienen un desempeño alto, por ejemplo, pueden tener un potencial alto, medio o bajo, ¿de acuerdo? Puedo ser muy bueno en mi área, pero de repente mi potencial es bajo. A estas personas, por ejemplo, que tienen alto desempeño, me entregan mucho valor a mí como organización, pero que su potencial es bajo, es decir, no espero de él que pueda promocionarlo a la larga, ¿de acuerdo? Es una persona que nosotros le llamamos excelente profesional, muy fiable, pero que es un profesional de habilidades técnicas muy buenas, es decir, es muy bueno en su campo, ¿de acuerdo? Es muy bueno en su campo, pero difícilmente no lo estoy viendo como alguien que vaya a futuro, como promociones. En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la técnica de retención? Aumento de salario, aumento de beneficios laborales. Tengo que retener a esta persona porque es muy buen profesional y me es muy fiable y me genera mucha ganancia, me genera mucha productividad, pero como su potencial es medio, digamos, no espero promocionarlo pronto. A esta persona, por ejemplo, le aumento el sueldo, le aumento los beneficios laborales, le aumento mejor el clima laboral, le doy, no sé, pues un auto a la compañía, de repente si es alguien que me genera mucho dinero. Entonces, esta, por ejemplo, tiene un alto desempeño, perdón, un alto desempeño, pero un bajo potencial. A diferencia, por ejemplo, de este otro extremo, ¿no? Alguien que, por ejemplo, tiene un alto potencial, es decir, una persona muy capa, sabe un montón de su negocio, pero por alguna razón su desempeño es bajo, ¿de acuerdo? Su desempeño es bajo, por algún motivo que no lo sé, desconocido. En este caso, acá lo llaman como enigma, es una persona un trabajador que definitivamente tengo que investigar más a fondo, qué es lo que está pasando, porque un tan buen trabajador con tan buenos resultados en sus exámenes tiene tan pobre desempeño. De repente su jefe, de repente no es él, puede ser su jefe que hace la evaluación, el que lo está evaluando por debajo de lo que realmente sucede, o puede ser que no se lleva bien con sus compañeros, está mal ubicado, o de repente es muy bueno en, no sé, por ejemplo, en máquinas ABC, pero él está trabajando en la máquina Z. Entonces, por muy buen potencial que tiene, de repente va a ser bajo desempeño porque no está en un lugar de trabajo correcto, ¿de acuerdo? Aquí por eso le llaman enigma, porque no sé qué está pasando aquí. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este Ninebox que tenemos trabajadores con muy buen o bajo potencial, en cada cajita, ¿no? Van cada trabajador. Aquí va el señor tal, 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 acá va el señor tal, 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 ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante cómo hacemos las mediciones de cada uno. Entonces, en cada una de estas cajitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿a quién yo debo capacitar? ¿De acuerdo? ¿A quién yo? Porque recuerden que la capacitación es una actividad que me genera un costo a mí como organización, ¿de acuerdo? Me genera una inversión. Yo tengo que pagarle a una empresa, pagarle a una empresa de eventos, por ejemplo, pagar cursos, pagar diplomados, en fin, es una inversión que yo tengo que hacer en dinero. ¿A quién yo tengo, o por quiénes de estos trabajadores yo tengo que pagar para poder hacer esta inversión? A ver, abrimos un rato los mensajes para que ustedes puedan comentarme, para generar un poco de participación también, ¿no? ¿A quién de estas 9 cajitas, de estas 9 personas, tengo que capacitar? ¿A los de mucho potencial o a los de bajo potencial? ¿A los de muy buen desempeño o a los que al contrario no me rinden, ¿no?
Si tienen buen desempeño, ¿para qué los voy a capacitar? Si ya están desempeñándose bien. O al contrario, para que sean mejores. O a los que tienen bajo desempeño, de repente para que suban su desempeño, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes qué me comentan? A ver, coméntame en el chat qué es lo que ustedes, ya activé por si acaso los mensajes, coméntenme ustedes cómo lo ven. ¿A quién ustedes creen que yo tengo que capacitar? Eh, o a quiénes creen ustedes que yo tengo que poner en mi plan de formación. A ver, coméntenme ustedes qué opinan para poder generar más conocimiento, porque finalmente la participación también es importante para poder, poder ciertamente romper algunos paradigmas y poder generar conocimiento. A ver, lo que me comentan. Los de bajo potencial, nos dice Diomar, reforzar los de bajo potencial depende de lo que busca la empresa, nos dice Jennifer, ¿no? Y sí, eh, es bastante controversial ese tema, ¿no? Porque finalmente yo voy a invertir como organización, como empresa, en dinero voy a generar una inversión para poder capacitar y a quién yo tengo que capacitar, a quién tengo que priorizar, porque finalmente las capacitaciones son costosas, los recursos son escasos siempre y tengo que discernir a quién voy, ¿no? A esta persona que tiene alto desempeño o a esta persona que tiene bajo desempeño. Entonces, esto es lo que me comentan, los de bajo potencial, alto potencial, vamos a ver exactamente a quién es el que tengo que capacitar o con quién tengo que concentrar. Acá está. Muy bien, vamos a responder esta pregunta en las siguientes diapositivas, ¿ya? A ver, beneficios de la capacitación o de la formación y desarrollo, ¿de acuerdo? No solamente en el caso de capacitación o de formación, no solamente buscamos aumento en la productividad, que es importante, acá está, ¿no? Productividad, sino que también nos funciona, nos sirve a nosotros como organización que, que la capacitación y la formación nos genera motivación, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, mando a un trabajador a una feria, por ejemplo, un workshop de especialistas en su campo, ¿de acuerdo? Una clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a pagar la inscripción de uno de mis mejores médicos para que vaya a un seminario, un workshop de, por ejemplo, este tratamiento, un nuevo tratamiento que se está investigando, ¿no? Entonces, esto le genera motivación al trabajador, en este caso al médico, por ejemplo, genera motivación porque siente que está representando al nombre de la organización, siente que la organización confía en esa persona para que pueda ir a una capacitación, a un evento, representando a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ciertamente la capacitación no solamente nos genera productividad, no solamente que es importante, no solamente nos genera conocimiento, sino también genera motivación en el trabajador que yo estoy considerando para ciertas capacitaciones, ¿no? Por eso dice, no subestimemos el impacto de la motivación en el aprendizaje. Se requiere practicar y ser retroalimentado para obtener resultados. Muy bien, ¿qué otros beneficios tenemos de la capacitación y desarrollo? La línea de carrera, la movilidad interna, ¿de acuerdo? Que requiere que los high potential desarrollen competencias previas a su promoción. Es decir, si yo voy a considerar a un trabajador como una futura promoción, un futuro jefe, ¿de acuerdo? No lo voy a promocionar de un momento a otro. No es como que yo le voy a decir, se pasó de asistente, pasó el tiempo y simplemente por el concepto de tiempo ya está listo para ser promocionado, ¿no? Sino todo lo contrario, en su línea de carrera, y eso lo vamos a ver en la última sesión, no, en la siguiente sesión, que es su sesión en línea de carrera, en la línea de carrera no solamente es el tiempo lo que va a pasar, sino también una serie de capacitaciones, de conocimientos adicionales que tiene que haber entre el asistente, por ejemplo, un analista, y cuando sea un jefe, un supervisor. Esa brecha no solamente es tiempo, es también conocimientos, técnicas, eh, capacidades interpersonales que pueda desarrollar, ¿ya? Y parte de eso es también, evidentemente, la capacitación y los programas de formación. Entonces, yo para tener una línea de carrera, lo lógico es que yo dentro de esa línea de carrera le vaya inyectando conocimientos y le vaya inyectando nuevas competencias para que en algún momento logre generar esa promoción.
Entonces también es importante para generar una línea de carrera y finalmente, y sobre todo, para el tema de productividad, ¿no? Medición del aumento de la capacidad productiva. Si yo voy a invertir cierto dinero, ciertos recursos en una capacitación, espero un aumento en la capacidad productiva, que me retorne esta inversión. ¿De acuerdo? Mediante los programas de capacitación. ¿Cómo evaluamos esto? Rentabilidad sobre la inversión, las horas hombre capacitadas, el costo de hora hombre capacitada en lo que he incurrido, en fin. Hay una serie de indicadores de programas de capacitación y desarrollo. Esos son los beneficios que yo tengo para capacitar al personal. Entonces, vamos a ver. Parte 2. Ya vamos a entrar ya de temas, son 6:28, casi 6:30. Ya la mayoría de estudiantes están en sala. Entonces, empecemos. Vamos primero a diseñar los programas de capacitación o programas de formación y desarrollo, ¿no? Y tenemos 3 niveles de análisis para eso. ¿Cómo yo voy a diseñar el programa de formación y desarrollo? Voy a hacer 3 análisis. Ya, voy a hacer 3 análisis. Primero, un análisis, empezamos por la organización, ¿de acuerdo? Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Un análisis organizacional, ¿de acuerdo? Un análisis de tarea o unidad en funciones, en cuanto a la función. Y finalmente vamos a terminar por un análisis individual. A ver, vayamos primero por el organizacional. Un primer análisis que yo tengo que hacer a la hora de diseñar el programa de formación y desarrollo es la evaluación integral, ¿de acuerdo? De todas las necesidades de la organización, de corto y de largo plazo, ¿de acuerdo? Relacionados a la estrategia del negocio, como bien lo dice acá en la diapositiva, la empresa y los cambios del entorno. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo proyección como empresa, como organización, tengo proyección para expandirme en nuevas unidades de negocio, es decir, soy, por ejemplo, una cadena de hoteles y tengo pensado invertir en el corto, en 1 o 2 años, en nuevas unidades de negocio, es decir, ahora quiero hacer restaurantes, ahora quiero hacer nuevos hoteles, ahora quiero invertir, por ejemplo, en transporte. Si yo tengo esa proyección, entonces yo como capacitación y desarrollo, como especialista en capacitación y desarrollo, en mi programación de capacitación, en mi inversión de capacitaciones, tengo que invertir para que mis trabajadores desarrollen nuevas competencias para poder cubrir los futuros puestos que vaya a demandar el negocio. Por ejemplo, el negocio de restaurantes, tengo que invertir, por ejemplo, en que mis trabajadores empiecen a poder conducir un negocio de transportes, ya que estoy empezando a invertir en transportes, ¿de acuerdo? Yo solamente puedo hacer eso si es que yo hago mi primer análisis de organización, a nivel organizacional, es decir, a nivel de estrategia. Tengo que saber hacia dónde se está dirigiendo la organización para yo en algún momento o yo poder desarrollar capacidades y nuevas competencias en función a los planes organizacionales. Esto que parece lógico, a veces no lo es tanto, porque una vez que estás analizando los planes de desarrollo, a veces ves el corto plazo, ¿de acuerdo? A veces solamente ves las funciones, ves tu negocio y pierdes de vista el largo plazo, pierdes de vista la estrategia de negocio. Y por el contrario, nosotros como recursos humanos, como les comenté desde un principio, siempre tenemos que ser aliados del negocio, siempre tenemos que ser aliados de las organizaciones de nuestra estrategia. Por eso es que nosotros vemos primero un análisis de organización. También se debe tener en cuenta la planificación de carrera y los tiempos de traslados, promociones y movimientos, es decir, la rotación de personal. Si yo sé que cada 2 o 3 años tengo que renovar o va rotando ciertos puestos de trabajo, yo también tengo que generar mis capacitaciones en función a esta rotación de personal, ¿de acuerdo? Ese es el análisis de primer nivel organizacional. ¿De acuerdo? Análisis integral de todas las necesidades del negocio, de la estrategia, los cambios del entorno también. Hay evidentemente cambios del entorno que yo no voy a poder predecir, por ejemplo, una pandemia mundial no la voy a poder predecir, ¿no es cierto? Pero sí, por ejemplo, puedo predecir, ahorita se me viene, yo soy una empresa de diseño, ¿de acuerdo? Soy una empresa de diseño, soy una empresa de marketing digital y estoy viendo que los cambios en la inteligencia artificial se están dando de una forma acelerada, sobre todo en este campo, evidentemente tengo que ya formar a mis trabajadores en programación, en lenguaje de programación, en utilizar estos programas de inteligencia generativa. Tengo que ya ir pensando que en el futuro mis puestos de trabajo van a evolucionar, ¿de acuerdo? Y eso me sirve a mí para generar mi programa de capacitación. Bien, entonces, primero el análisis organizacional, el análisis del entorno, el análisis externo, ¿de acuerdo? El análisis de la estrategia del negocio.
Veo todo esto y después me voy ya a los puestos de trabajo, el análisis de la unidad o tarea, es decir, la evaluación por cada puesto de trabajo. Ojo, todavía no estamos hablando de personas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de puestos de trabajo y de las tareas o actividades que se realizan. Este análisis funcional, ¿de acuerdo? Funcional y se evalúa el rendimiento de los empleados para captar brechas de conocimiento para optimizar el desempeño y la productividad. Este análisis es en función a los puestos de trabajo, no es en función de cada persona, de la necesidad individual de cada persona, porque ese es el tercer nivel. Lo que vamos a ver es, por ejemplo, tengo el puesto de trabajo de analista de reclutamiento y selección. Entonces, yo voy a evaluar cuáles son las funciones o actividades que hace este trabajador y en función a eso, por ejemplo, lo voy a capacitar, digamos, en inteligencia artificial para reclutamiento, lo voy a capacitar en los nuevos programas de selección, en los nuevos programas de evaluación de desempeño, lo voy a capacitar de acuerdo a su función de trabajo, ¿de acuerdo? Por eso es que acá dice, este análisis es funcional, de acuerdo a su operación, ¿de acuerdo? Y se evalúa también el rendimiento, evidentemente. Si es que veo que las personas, por ejemplo, digamos, en el área de reclutamiento y selección, estamos tomando muchísimo tiempo, es decir, tenemos muchas brechas de desempeño en cuanto al tiempo que me demoro en reclutar personal, entonces yo tengo que capacitar a mis personas, en mi personal, en herramientas de reclutamiento, porque hay una brecha ahí que no nos está dejando optimizar nuestros recursos. ¿De acuerdo? Entonces aquí a eso se refiere con brechas de conocimiento. Identificar esas brechas de conocimiento para optimizar el desempeño y la productividad. Recuerda siempre eficiencia operacional. Y aquí es unidad o tarea o puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Por cada puesto de trabajo. Recién luego de hacer estas dos evaluaciones, nos vamos a ir al tercer nivel, que es el análisis individual, y está más relacionado al plan de carrera. ¿Qué nos dice el análisis en este nivel? ¿De acuerdo? Dice, evaluación de nivel de necesidades de capacitación para que aquellos que tienen un talento y potencial relevante, es decir, a identificar a las personas que tienen un potencial medio alto, unas personas que tienen un desempeño medio alto y que requieren complementar sus competencias específicas para el puesto de trabajo que realicen. También puede estar destinado a empleados que tengan un rendimiento eficiente pero con potencial medio alto. Es decir, recuerdan el Ninebox, ¿no es cierto? Potencial y desempeño. Si yo tengo una persona que su potencial es medio alto, pero su desempeño es bajo o es deficiente, yo puedo optimizar este desempeño, complementar este desempeño con las capacitaciones que yo pueda proporcionar, ¿de acuerdo? De acuerdo a su puesto de trabajo, en fin, y de acuerdo a su línea de carrera. Sin embargo, no perdamos de vista el objetivo de la organización, es decir, brindar capacitaciones en función o con el objetivo de generar desempeño, de generar eficiencia, de generar desarrollo, de generar operatividad. No es mi responsabilidad si una persona tiene bajas competencias. Por ejemplo, una persona estudió en algún momento alguna determinada carrera técnico profesional, pero definitivamente hace mal su trabajo porque desconoce, digamos que pasó, no sé, compró su certificado, algo pasó que esa persona es muy mala trabajando. No es mi responsabilidad como organización generar conocimiento en esta persona para la cual yo en realidad la he contratado inicialmente. O sea, yo le estoy pagando a una persona, a un trabajador, para que genere una función o que cumpla una determinada función, y esta persona por desconocimiento no lo genera. Y quizás yo la capacite en algún momento, pero aún así su desempeño sigue siendo bajo. Entonces ya escapa de mi responsabilidad como organización. Tampoco no es mi responsabilidad, no es función de la empresa solucionarle la vida a los trabajadores, ¿no? Es algo que ya cada trabajador tiene que tener por su propia cuenta. Tengamos en cuenta eso siempre, ¿ya? Tengamos en cuenta, no perdamos de vista el enfoque organizacional. Tratemos al negocio como si fuera nuestro propio negocio, ¿de acuerdo? Si fuera nuestro propio negocio, si fuera nuestro propio dinero, si fueran nuestros trabajadores, es mi responsabilidad realmente pagarle un curso técnico, es mi responsabilidad realmente pagarle un curso de desarrollo, no es mi responsabilidad. Lo voy a hacer en función de que eso le genere motivación y que genere productividad en mi organización, ¿de acuerdo? Es el enfoque que debemos de tener. Entonces, ya sabemos cómo diseñar hemos visto los niveles de análisis de diseño de programa de formación. Ahora vamos a ver los tipos o la clasificación que tenemos de las capacitaciones o de los programas de formación, ¿ya?
Primero, vamos a clasificar las capacitaciones en función o de acuerdo a su exigencia, ya, de acuerdo a su exigencia, si es dado, si es obligatorio o si es no voluntario, pero lo llamamos como técnico de desarrollo. Es decir, si es obligatorio, si es que la ley te lo manda, si es de cumplimiento legal obligatorio, si es normativo, ¿de acuerdo? Normalmente las capacitaciones obligatorias, es decir, las capacitaciones que la ley te obliga a realizar, suelen ser, por lo general, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Son capacitaciones de seguridad que la ley te dice tienes que tener tantas horas mínimas de capacitación al año por cada trabajador y además, algunos reglamentos incluso te dicen en qué cursos tienes que capacitarlos. Tienes que capacitarlo en curso tal, tantas horas en tales cursos y, y de acuerdo a la función del trabajo, ¿de acuerdo? Seguridad y salud en el trabajo y compliance laboral, ese cumplimiento laboral. Por ejemplo, ¿qué capacitaciones tenemos en el Perú de compliance laboral? Tenemos, por ejemplo, las capacitaciones en política salarial, tenemos capacitaciones de prevención y sanción al hostigamiento laboral, ¿de acuerdo? Tenemos incluso capacitaciones también en medio ambiente que son obligatorias, de acuerdo a cada normatividad de cada industria, de cada función o de cada actividad, suele haber normatividad específica. Bien, entonces si yo soy una empresa minera, tengo mis capacitaciones obligatorias por Decreto Supremo 024, tengo mis capacitaciones obligatorias por el decreto, bueno, la Ley de Seguridad General, tengo mis capacitaciones obligatorias del 040, que es de medio ambiente, en fin, son varias capacitaciones o son varias normativas que tú, como especialista en capacitación y desarrollo, debes conocer para poder establecer tu programa de capacitación. Si soy una empresa de construcción, tengo mi ley de seguridad general, tengo mi ley de construcción, de normatividad en construcción, tengo mi ley de construcción civil, y son leyes que a mí me van a determinar o me van a exigir o me van a dar cuáles son las capacitaciones que obligatoriamente tengo que otorgar al 100% de mis trabajadores. ¿De acuerdo? De acuerdo, también algunas normativas distinguen de acuerdo a la función del trabajador, pero igual en este caso, por ejemplo, por su exigencia, si son obligatorias, da igual si es alto, medio, bajo desempeño, da igual si es alto, medio, bajo potencial, las capacitaciones, si son obligatorias, necesariamente tienen que ser a todos, ¿de acuerdo? Así esa persona no me rinda ni un sol, tengo que igual capacitarla porque la ley me lo exige. Esas son las capacitaciones obligatorias. Y por el otro lado tenemos las de técnicas o de desarrollo, que son destinadas a desarrollar competencias técnicas en los colaboradores. El desarrollo personal, profesional, en función al puesto de trabajo, ¿de acuerdo? No tiene obligatoriedad legal, pero sirve más por un tema de motivación y sobre todo por un tema de productividad laboral, ¿no? Me genera a mí mayor productividad, capacitarlo en determinados conceptos, me sirve a mí para motivarlo y que genere más rendimiento, más rentabilidad, me sirve a mí para que el trabajador en algún momento pueda asumir una función de jefatura. Para eso sirven los programas técnicos y de desarrollo, que son, por ejemplo, técnicos, el tema técnico propiamente de cada puesto de trabajo. De desarrollo, por ejemplo, tenemos los coaching, los programas de liderazgo, las maestrías incluso, ¿no? Yo podría estar muy interesado en que un trabajador se quede en mi organización por muchos años y le pago un programa de maestría en convenio para que ese trabajador esté conmigo por lo menos 8 o 10 años, ¿de acuerdo? Puede pasar eso también. Suele pasar en las organizaciones que yo a modo de retención, es decir, con una función de retención, le pago un programa costoso, un programa importante, ¿de acuerdo? Incluso lo puedo mandar al extranjero para que se capacite, se desarrolle, venga, retorne a mi empresa y finalmente trabaje por los próximos 5, 8, 10, 12 años, de acuerdo al convenio que yo establezca con él. Esos son programas técnicos y desarrollo, que la ley evidentemente no me exige, no me obliga, pero yo, en función a mi productividad, a mi motivación y a mi línea de carrera, lo puedo generar, puedo invertir en ello, ¿de acuerdo? Entonces, clasificación de capacitación por su exigencia, los obligatorios legales y los de técnicos y desarrollo. Otra forma de clasificación de las capacitaciones, por su origen, ¿de acuerdo? Por su origen. Pueden ser capacitaciones internas, ¿de acuerdo? Las capacitaciones dictadas por empleados de la empresa de mayor antigüedad o de conocimientos y dirigidos a los colaboradores de mi misma organización, de mi propia organización. Es decir, mis trabajadores, que son muy buenos en determinadas tareas, en determinadas actividades, son supervisores, ya tienen años trabajando en determinadas funciones, le capacitan o yo organizo la capacitación para que estas personas
enseñen o capaciten a mis propios trabajadores, ¿de acuerdo? Es una capacitación interna. Mis propios trabajadores capacitan a mis propios trabajadores. O externa, es decir, dictadas por empresas u organizaciones externas a la organización. Suelen ser organismos, no sé por qué está con Z, ya después lo corrijo. Suelen ser organismos muy especializados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo soy una empresa industrial y quiero capacitar en salud ocupacional, quiero capacitar en primeros auxilios, contrato a una clínica o una empresa especializada en rescate para que brinde la capacitación de primeros auxilios, o una compañía de bomberos, por ejemplo, y de los certificados, para que brinde la capacitación en primeros auxilios, o en rescate, o quizás en actuación frente al sismo, ¿de acuerdo? A mis trabajadores. Contrato un especialista externo para que genere capacitación a mi gente. Suelen ser, como comentan ahí, muy especializados, ¿no? Salud, contabilidad, auditoría, seguridad, temas legales, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, tengo que capacitar por un tema obligatorio, es obligatorio, tengo que capacitar a mi personal en prevención y sanción del hostigamiento laboral, entonces contrato a un estudio legal que sabe, que maneja estos temas, que tiene mucha experiencia para que concientice y para que capacite a mis trabajadores en este tema en específico, ¿de acuerdo? Esa es la capacitación externa. Contrato a alguien de afuera para que venga y me capacite. Suele ser, como les comento, una empresa especializada en su campo. Muy bien, entonces hemos visto la capacitación por su exigencia, es decir, que sea obligatorio o técnico, voluntario, por su origen, es decir, que sea una persona interna en mi organización o una persona externa en mi organización, y finalmente por su contenido, y aquí sí nos vamos a tomar unos minutos adicionales. Aquí llamamos capacitación por contenido, ¿de acuerdo? Eh, Principalmente, como les comento, estas capacitaciones dentro de mi programa de formación suelen ser en su mayor cantidad de seguridad, ¿de acuerdo? Porque finalmente yo no puedo escapar de esto, esto es innegociable. Si la ley me exige determinada capacitación, determinadas horas al 100% de mis trabajadores, por ejemplo, yo tengo que hacerlo y definitivamente tengo que invertir y tengo que generar estas capacitaciones, y por eso es que la mayor cantidad de horas que yo genere en capacitación serán pues de seguridad y salud en el trabajo, porque es exigible, es legal. Si no lo hago me pueden multar, ya me pueden sancionar. Y además de que genero riesgos de seguridad si es que mis trabajadores no están capacitados en sus funciones de seguridad. Entonces, la mayor cantidad en volumen, en horas hombre capacitadas, suelen ser de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Suelen ser, no en todas las organizaciones serán así, evidentemente. Si yo una empresa de consultoría o una empresa organizacional, no sé, pues de marketing digital, evidentemente la capacitación de seguridad y salud del trabajo no serán las de mayor cantidad, ¿de acuerdo? Pero en el mundo laboral, ¿de acuerdo? Latinoamérica al menos, en el mundo laboral, la mayor cantidad de fuerza laboral está precisamente en industria. Entonces, por eso es que esta clasificación lo tiene así, porque la mayor cantidad de trabajo, de capacitaciones, de horas hombre capacitadas, se hacen en seguridad. ¿Y cuál es el objetivo de las capacitaciones en seguridad? Disminuir la probabilidad de ocurrencias de accidentes personales o ambientales, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo, disminuir la probabilidad de ocurrencias de accidentes personales o accidentes ambientales. ¿Qué es un accidente? Un evento no deseado, ¿de acuerdo? Un evento con consecuencias negativas no deseadas. Y eso también puede ser un tema ambiental, ¿no es cierto? Puede ser un accidente ambiental. Ahora, acá no lo ponen, pero también parte del objetivo de las capacitaciones es, evidentemente, que no te multen, porque si la capacitación es obligatoria, lo que yo voy a querer es pues, que no me multen por no brindar una capacitación. Y ojo, las multas no son pocas, ¿no? Son bastante costosas, son fuertes. Capacitación en normatividad laboral, ¿ya? Temas laborales, compliance normativo, como les comento, los principales, los que siempre, por experiencia les comento, los que siempre cuando viene la SUNAFIL, lo primero que te pide es la ley, acá, ¿no? La ley de prevención y sanción para el hostigamiento sexual, es lo primero que te pide, y la ley de prevención, miento, la ley de no discriminación de la remuneración entre hombres y mujeres, se llama. Ley de para la no discriminación en la remuneración entre varones y mujeres, es decir, la famosa política salarial, la política salarial que yo tengo que traer o entregar al trabajador, y ese trabajador tiene que ser capacitado en entender la política salarial de la empresa. Señores, esto es obligatorio, ya, lamentablemente no está muy difundido, pero si un día la SUNAFIL viene a tu organización y te pide la ley de política salarial, la capacitación y
y el tema, los cargos de recepción de la política salarial de los trabajadores, y no los tienes, la SUNAFIL te lo puede multar, ¿de acuerdo? Te va a generar la multa. Lamentablemente no está muy difundido, pero es así, ¿de acuerdo? Es obligatorio. Y hay otras también, hay otras, no son. Pero esto es por lo general, como les comento, en mi experiencia, cuando he atendido auditorías o inspecciones de la SUNAFIL, lo primero que te piden son estas dos capacitaciones. Al menos tengamos estas dos. Y después lo demás. Técnicos o especialización buscan completar o desarrollar habilidades técnicas específicas de cada puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, ya las capacitaciones técnicas. Si soy una empresa de marketing digital, hablamos acá de capacitaciones en el uso de cierto software, en lenguaje de programación, en nuevas actualizaciones en redes sociales, o sea, en el uso de redes sociales. Si soy una empresa, por ejemplo, de contaduría, ¿de acuerdo? Actualización laboral, actualización, perdón, normativo, por ejemplo, si soy una empresa de contadores, actualización normativa en la Ley Contable General del 2024. Si soy una empresa de auditoría, será pues las nuevas actualizaciones en las leyes de auditoría en el Perú y auditorías en el extranjero, sobre todo para empresas que cotizan. En fin, todos esos son técnicos y de especialización que ya no son obligatorios. Aquí estamos cada vez menos hablando de temas obligatorios, es decir, mientras más vamos para arriba, es menos obligatorio, son menos cursos obligatorios, pero son más de técnicos y desarrollo personal. ¿Habrá algunos cursos técnicos que sean a su vez obligatorios? Sí, hay ciertos cursos, porque hay ciertas normativas laborales, sobre todo en seguridad, que tratan o que te exigen eh, capacitar o demostrar capacitaciones en temas técnicos a sus trabajadores. ¿De acuerdo? Por eso son diferentes tipos de clasificación. Y finalmente, las de desarrollo personal. ¿Qué buscan las capacitaciones de desarrollo personal? Más que todo formativas. Potenciar competencias, superación, crecimiento y bienestar. Acá hablamos como el ejemplo. Por ejemplo, si yo le voy a capacitar a un trabajador en un MBA, de acuerdo a un máster en administración de negocios, es para su desarrollo personal. No es para que me aprenda, también para que aprenda conceptos de negocios, para que aprenda conceptos de economía, también de, bueno, en un MBA se ve todo, ¿no? Se ve marketing, se ve economía en general, finanzas, para que lo sepa también sí, muy importante porque en el futuro yo lo estoy formando para que sea un gerente en algún momento, ¿de acuerdo? Sí, desarrollo personal también es eso, pero también sobre todo temas de competencia, crecimiento, porque un MBA, un programa de dirección, por ejemplo, los famosos PADS, ¿no es cierto? Programas de alta dirección, que son programas de un año, no son cortitos, son programas de un año mediante diferentes talleres, eh, cursos técnicos, en fin, de todo tipo, el, los trabajadores pues generan competencias, de esas competencias que les comentaba que son súper complicadas de desarrollar, precisamente lo que generan estos programas es desarrollar estas competencias, que de repente tienen ciertas competencias de liderazgo, comunicación, pero con estos programas vamos a potenciarlas para que en algún momento esta persona o este trabajador logre un puesto de liderazgo. ¿De acuerdo? A esto llamamos programas de desarrollo personal. ¿Cómo? A ver, hasta aquí, antes de seguir, ¿cómo vamos? Puedan escribirme en, en el chat, ¿cómo vamos con los temas? A ver, Margarita nos dice, depende si es para un nuevo puesto o para nivelar al empleado en su desempeño. Efectivamente, hay ciertas capacitaciones que llamamos inducción, ¿no? Las capacitaciones de inducción, es decir, cuando llega un trabajador, necesariamente tiene que aprender el software que uso, tiene que aprender el programa que utilizo, tiene que aprender las funciones que utilizo. Entonces, ahí los llamamos programas o capacitaciones de inducción. E incluso en la industria, en empresas industriales de minería, extractivas o de construcción, hay programas de capacitación de inducción obligatoria, es decir, que necesariamente tienes que demostrar haber llevado o tienes que haberlo capacitado antes de que el trabajador, si quiere, toque una pala. ¿De acuerdo? Antes de que el trabajador entre a su lugar de trabajo, tiene que desarrollar ciertas capacitaciones obligatorias. Estos programas de inducción, por ley, son obligatorios, ¿no? Entonces, si es un nuevo puesto, así sea bueno, malo, alto desempeño, bajo, bueno, si es nuevo, no sabemos todavía su desempeño, pero si es alto o bajo potencial, sí o sí tiene que desarrollar esas capacitaciones, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Coméntenme. A ver, dame un segundo mientras soluciono un temita aquí. Ya, listo, continuamos.
Entonces, y es un poco, lo que vamos a ver ahorita es la capacitación, o mejor dicho, los programas, o la ley de seguridad en seguridad y salud ocupacional. Bien, la 29783, la ley general de seguridad y salud ocupacional, general para todos, es decir, sea la industria en que estés, esa ley aplica para todos. No es una ley que nosotros podamos distinguir entre si no, yo soy consultoría, no, yo soy un restaurante. O que dicho sea de paso, los restaurantes para mí son los lugares más peligrosos del mundo, ¿no? Para mí una cocina es un lugar peligrosísimo. Hay cosas calientes, piso resbaloso, hay gas, ¿no? ¿Es cierto? Hay gas comprimido, inflamable. O sea, para mí los restaurantes, las cocinas son los lugares más peligrosos del mundo. Y son las que menos normas de seguridad a veces tienen, ¿no? Pero bueno, ya sea que sea un restaurante, que sea una oficina de consultoría, que sea un estudio de abogados, cualquiera que sea mi función o mi industria, esta ley es para todos, ¿no? Le muestro obviamente la ley que está en Perú, pero no es, todos los países tienen una ley general de seguridad y salud ocupacional, ¿de acuerdo? Todas tienen una ley de seguridad y salud ocupacional. Un segundito. Bien. Y para más o menos generar concientización de esta ley. Artículo 2. La presente ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, comprendiendo a todos los trabajadores. Ojo con los conceptos, ¿de acuerdo? Todos los sectores económicos y de servicios, ¿ya? Así sea una empresa de limpieza. De hecho, la limpieza también tiene ciertas actividades de riesgo. La presente ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. Comprende a todos los trabajadores. No está diciendo, mejor dicho, sin excepción. Todos los trabajadores, empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada. O sea, estamos hablando de privada. Pero también en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. Es decir, si yo trabajo de forma independiente y tengo un trabajador o dos en mi planilla personal, eh, también estoy adscrito, tengo que respetar la ley de seguridad y salud ocupacional general, ¿no es cierto? Entonces, atentos, ¿de acuerdo? Atentos con esto. La presente ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicio, comprende a todos los empleadores del régimen de actividad privada y pública, ¿de acuerdo? Aún si soy un trabajador por cuenta propia. Me puede multar la SUNAFIL o la OSINERMIN, por ejemplo, por no capacitarme a mí mismo en programas de, por ejemplo, de seguridad, de salud básica, cuando voy a una empresa, decir, oye, no sé, por ejemplo, soy ingeniero, voy a una determinada obra, entro a la obra para hacer un proceso, un servicio de consultoría, la OSINERMIN me va a detener, a ver, pásame tu inducción de seguridad. Y yo, no, yo soy ingeniero, a mí no me contrata una empresa, yo recibo por honorario, yo trabajo por cuenta propia. Ah, ya, está bien, genial. Pásame tu inducción de seguridad. O sea, igualito tienes que cumplirla, ¿no? Tienes que ir a un centro de capacitaciones del tema de seguridad, igualito tienes que recibir tu inducción. Así tú seas experto en tema de seguridad. Además, tú eres un ingeniero de seguridad que va a hacer una consultoría en seguridad en una mina, por ejemplo. Tú eres experto en seguridad, ¿de acuerdo? La SINDERMIN te va a parar y te decir, a ver, tu capacitación. Digo, pero si yo soy el experto, yo dicto esos cursos. No importa, igual tienes que demostrar por ley que has cumplido con determinadas capacitaciones, ¿de acuerdo? Así seas el que redactó la ley. Así seas la persona experta en temas de seguridad, igualito tienes que demostrar que has cumplido, por ejemplo, en temas de minería, son 8 horas de capacitación por 3 días, ¿de acuerdo? Son 24 horas de capacitación mínimo que tienes que tener para poder siquiera pisar una operación minera. ¿No? Es lo mínimo que tienes que hacer. Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del trabajo. El empleador define los requisitos de las competencias necesarias. Aquí, ojo con esto, ¿no? La ley no te dice, al menos en esta, algunas sí te lo comentan, pero en esta al menos dice, ¿no? El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo. Cuidados aquí, porque después tú como empleador no vas a decir, no, es que la ley no me dice en qué tengo que capacitar a mis trabajadores. No, es que mi trabajador no me avisó que está haciendo esto. Mi trabajador no me avisó que estaba soldando. Yo no lo sabía. O sea, esto no son respuestas eh,
para una inspección. El empleador es el que define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto, es decir, el empleador define qué es lo que va a hacer cada puesto y qué competencias tiene que tener cada puesto para adoptar disposiciones para que todo trabajador esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativas al tema de seguridad. ¿Ya? Es obligación del empleador definir las competencias, definir las funciones y definir las capacitaciones, al menos en esta ley. Hay otras leyes en que te dicen sectoriales, ya más específicas, en que te dicen que tienes que cumplir tales y cuales capacitaciones. Pero si no lo dices, es decir, la lectura es esta, si es que no hay otra ley que te defina determinadas capacitaciones, tú como empleador tienes que definir cuáles son las capacitaciones en función a los puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Artículo 35, realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud ocupacional. Pero si es que yo, por ejemplo, estoy en construcción minera, perdón, en construcción civil, y la ley de construcción civil me dice tienes que realizar por lo menos 10 capacitaciones en de tantas horas, y viene el inspector y te lo solicita, tú vas a decir, no, pero la ley de seguridad, la general, me dice no menos de 4, yo cumplí. Ya está bien, pero la ley sectorial, la ley específica, te dice que tú tienes que cumplir un mínimo mayor, ¿de acuerdo? El estándar es mayor. Entonces tenemos que cuidar con eso. O sea, si bien es cierto, la ley te puede decir esto, ¿de acuerdo? Pero si hay otra ley sectorial más específica para tu función, para tu actividad productiva, tienes que hacerle caso a a la sectorial. Y si por ejemplo esta es mayor, preferible hazle caso a la de mayor capacitación, ¿no? Siempre apliquen este concepto, que sea en función o de acuerdo a lo más conveniente para la seguridad o lo más conveniente para el trabajador. Apliquen ese criterio siempre. Artículo 49, inciso G, garantizar oportuna y apropiadamente capacitación, entrenamiento y seguridad y puesto de trabajo en función específica o función específica, tal como se señala a continuación. Ya, y continúo. Artículo 69, inciso C, proporciona información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos, de acuerdo al tema de MATPEL, es importante, sobre todo para industrias, a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos. Artículo 74, los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y entrenamiento y formular las recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. Es decir, no solamente los empleadores, ojo, los trabajadores también están obligados a revisar los programas de capacitación. Normalmente, cuando son muchos trabajadores, lo que se genera, y de eso está dentro de la misma ley, lo que se genera es un comité de trabajadores o representantes de los trabajadores que revisan las leyes perdón, los programas de formación y desarrollo o los programas de capacitación, revisan, no lo aprueban, pero sí formulan recomendaciones, como acá lo dicen, ¿no? Formular recomendaciones, porque finalmente la aprobación o la ejecución del programa de capacitación es discreción del empleador, pero los trabajadores a través de sus representantes pueden formular recomendaciones al empleador, pueden y deben de hecho hacerlo, ¿no? Según el artículo 64. Claro, no hay una sanción, una multa si los trabajadores no lo hacen, pero en todo caso tú como empleador tienes la obligación de recibir esas recomendaciones. Artículo, artículo 79, participar en los organismos paritarios, ¿de acuerdo? Lo que les comentaba, ¿no? Organismos paritarios, es decir, de los trabajadores y de los empleadores. A eso se le llama organismo paritario, de parte del trabajador y de parte del empleador. Paritarios en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o autoridad administrativa del trabajo dentro de la jornada de trabajo. Este es otro concepto también que tienen que tener en cuenta. Toda capacitación que se genere, por toda capacitación que yo voy a generar a mis trabajadores debe ser dentro de la jornada laboral. No puedo capacitar personas, trabajadores, fuera de la jornada laboral. No puedo decir, ya, tu jornada laboral es de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero tu capacitación va a ser a las 5. Eso está completamente prohibido, mal, salvo, a menos que estamos hablando de capacitación de seguridad, ¿no? Salvo que sean capacitaciones de desarrollo personal, que sea un cursito técnico en algún instituto o universidad que le estoy pagando y que sea, igual tiene que ser conversado y tiene que ser de ambas partes, ¿no? Salvo estas ciertas capacitaciones que hay que tener cuidados, normalmente se le da a personal de confianza igual. Todas las capacitaciones de seguridad y salud ocupacional, normatividad, tienen que ser dentro de la jornada de trabajo, no puede ser fuera del horario laboral. Ya tengamos en cuenta eso porque también no cumplir con ello es sancionable, porque la misma ley lo dice, dentro de la jornada laboral de trabajo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Coméntenme. ¿Mucho texto? Bien. Entonces, continuemos, continuemos, continuemos. Continuemos. Esta es una, a ver, les comento cómo se suele presentar o los programas de formación o los programas de capacitación, ¿de acuerdo? Eh, Se suele hacer mediante un diagrama de Gantt. Se suele hacer mediante un diagrama de Gantt. Em, Acá le llaman QQC, quién, cómo, cuándo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros solemos presentar los programas de capacitación en nuestras organizaciones? Mediante un diagrama de Gantt, que quiere decir, o que es así. Por ejemplo, módulos, bueno, acá lo he separado por módulo. ¿Qué es lo importante? Los programas o el curso de capacitación, por ejemplo, acá dice presentación Innovate, plan maestro de validación, cálculos básicos en industria, en fin. Cada uno de los cursos que yo voy a dictar o que yo he considerado como necesarios o que yo voy a dictar en mi organización, ya sea porque sea obligatorio, ¿no? Y los clasifico, ¿no? ¿Quién lo va a dictar? Tal empresa. Por ejemplo, acá, Conciter, es una empresa especializada en capacitación, ya ellos lo van a dictar. ¿A quiénes está dirigido? A todos los programas, a toda la comunidad, a determinadas áreas en específico, por ejemplo, acá dice calidad, desarrollo, producción e infraestructura. ¿Por qué? Porque el plan maestro de validación, pues el asistente de recursos humanos de repente no lo necesita, entonces a ellos no, ¿no? Solamente a estas personas, o a todos, ¿no? Acá como dice, todos. ¿Cuándo? De tal fecha, bueno, ¿cuándo? Básicamente aquí, ¿no? En este caso se suele, como les comento, presentarlo de forma mensualizada, es decir, en febrero vamos a llevar esta capacitación, en marzo vamos a llevar esta capacitación, en abril vamos a llevar esta. Es un tema muy administrativo, pero les comento que cuando viene la SUNAFIL o viene la OCINERMIN y te pide tu plan anual de capacitación, lo que tú tienes que es presentar algo similar a esto, ¿de acuerdo? Donde se indique dónde o qué cursos vas a dictar, quién lo va a dictar, quiénes está dirigido. Incluso acá podemos seguir poniendo columnitas de clasificación, ¿no? Como esta de aquí. Si es un curso obligatorio técnico de desarrollo, si es un curso interno o externo, si es un curso de desarrollo, si es técnico, si es normativo, si es seguridad, ya la clasificación. Yo ya les he dado las clasificaciones que se suelen dar, ya ustedes definen cómo clasifican sus cursos. Entonces, esto es la presentación clásica, regular, y por la que todas las autoridades administradoras del trabajo te van a entender, porque es el formato que todos utilizan, ¿de acuerdo? El formato del diagrama de Gantt. ¿Qué capacitaciones? ¿Quién es, cómo, cuándo, quién está dirigida? La clasificación de la capacitación y mediante colores eh, distribuyes las capacitaciones de forma mensualizada. ¿Se entiende este gráfico, no? Bastante sencillo. De acuerdo. Muy bien. Esta es otra forma de presentarlo, ¿de acuerdo? Cumplimiento por horas hombre capacitada, es decir, aquí, en este caso, por ejemplo, los clasifica por niveles de responsabilidad y competencia, puestos estratégicos, jefaturas, mandos medios, puestos técnicos, administrativos, ¿no? Y aquí lo dice, promedio de personas, temas técnicos por hora, 4 horas de capacidad en temas técnicos, 4 horas en servicios públicos, 4 horas normativas, bueno, acá 8, en fin, ¿no? Horas de persona promedio, 32. Aquí está enfocado al análisis de horas hombre capacitada, porque seguramente aquí agregarán más columnas que digan, bueno, en este nivel, por ejemplo, he invertido, no sé, pues $900 en capacitar a esta persona, voy a calcular cuánto me ha costado mi hora hombre capacitada, cuánto me ha costado mi hora hombre o mi hora dictada, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer ese tipo de análisis se suele también utilizar ese tipo de cuadritos en donde el enfoque es en las horas hombre capacitada, en las horas hombre eh, o en la eficiencia de la capacitación o en el enfoque en la inversión, cuánto me ha costado cada capacitación, cuánto me ha costado cada hora. Se suele también hacer este tipo de presentaciones. Esto suele ser para presentaciones o análisis internos, esto se suele hacer para presentaciones o análisis de auditoría o de empresas del Estado que te suelen auditar.
Muy bien, entonces sigamos. Desarrollo de personas, parte 3. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya estamos casi a punto de eh, completar nuestras diapos. A ver, me comentan cómo vamos. ¿Hasta aquí alguna consulta? Supongo que no. Bien. Entonces, ya vamos yendo o vamos entrando al tema de desarrollo de personas. ¿Recuerdan el Ninebox que yo inicialmente les había presentado? No sé si recuerdan. Vamos a tenerlo. Aquí lo tenemos. De acuerdo. El Ninebox que inicialmente les había presentado, ¿de acuerdo? Los que son de bajo, medio, alto potencial y los que son de bajo, medio y alto desempeño. Tenemos estos dos ejes en donde yo voy a calcular o voy a establecer aquí en cada cajita, voy a tener trabajadores, ¿no? 2, 3, 5, 10, 20, 100 trabajadores en cada cajita, ¿de acuerdo? Este es mi esquema. ¿Y qué es lo que yo voy a determinar? ¿Y qué es lo que yo voy a determinar? A quiénes finalmente yo voy a capacitar y en qué voy a capacitar. A ver, para empezar, como les comenté, las capacitaciones en seguridad es obligatorio para todos, ¿de acuerdo? Es obligatorio para todos. ¿De acuerdo? Todos tienen que llevar las capacitaciones de seguridad porque es un tema legal, normativo, y no solamente la de seguridad, también las de laboral. Hay muchas capacitaciones laborales, como la ley de prevención de hostigamiento sexual, como la ley de política salarial o de no discriminación de remuneración de varones y mujeres. Son leyes que te exigen a ti como empleador generar capacitaciones generales para todos, ¿de acuerdo? Para el 100% trabajador. No te dice para el alto potencial, para los mejores ni para los peores, te dicen para todos. Todos deben cumplir esta capacitación. Entonces, en este caso, ¿de acuerdo? En este caso, el tema de seguridad, el tema normativo obligatorio, no hay mayor análisis que hacer, es para todos y punto. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve el Ninebox? Para otro tipo de capacitaciones. Por ejemplo, las personas con alto y medio potencial, y alto y medio es decir, las personas con mayor rendimiento y de mayor potencial de mi empresa, ¿dónde voy a, o qué voy a, capacitaciones les voy a asignar? ¿Ya? Vayamos a este cuadro azulito. Este cuadro azulito. Capacitaciones técnicas, es decir, de formación técnica o de formación en función al puesto de trabajo. Capacitaciones en desarrollo personal, con lo que les comentaba, sobre todo este empleado superestrella, ¿no? Esta persona que yo estoy formándola para que sea un futuro gerente, un futuro responsable de mi organización. A estas personas yo les voy a capacitar en temas de desarrollo personal, les voy a pagar pues un programa de administración de personas, de alta dirección, les voy a pagar un MBA, les voy a pagar, por ejemplo, un programa si es una persona, por ejemplo, de recursos humanos, le puedo pagar un diplomado de acuerdo a recursos humanos, un diplomado en determinados en temas técnicos de su especialidad, en fin, desarrollo personal, finalmente, temas técnicos. Y también mentoring, si es una persona, si es un trabajador valioso para mí y que yo voy a conducir su competencia hacia un liderazgo futuro, entonces también el mentoring es importante. Mentoring, de hecho, bien hecho, ¿no? Hay muchos coaches y mentores que son bastante regulares, por así decirlo, ¿no? Un mentoring y un coach bien hecho, bien realizado, bien estudiado, bastante científico. Hay que también saber escoger nuestros proveedores, ¿no? De repente ya para las próximas ediciones del curso voy a ver un tema pero igual se los comento, ¿no? Un tema de cómo elegir a nuestros proveedores de capacitación, ¿de acuerdo? No es o sea, yo lanzo, por ejemplo, en LinkedIn o en Google, pongo programas de desarrollo personal y mentoring para mis trabajadores. Me va a salir una cantidad de propuestas de empresas y de consultorías que te van a decir, yo soy el mejor en hacer esto, tengo mucha experiencia. Entonces, ¿cómo tú distingues, tú discernes entre un buen proveedor y un proveedor que de repente no te va a dar un buen resultado o un buen trabajo, ¿no? Y el precio no siempre es un buen indicador, ¿no? Hay coaches que cobran muchísimo, por ejemplo, no sé, 100, $200 la hora, y que son malísimos, y hay coaches que cobran incluso más barato que eso, 100, 150 la hora, y son muy buenos, ¿no? Hay que saber distinguir cómo es un buen proveedor de un mal proveedor, y ya eso, en realidad, por el momento, queda en habilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Gestionar recomendaciones, gestionar eh, redes sociales, en fin, ver cómo lo manejamos. Importante ver el tema de proveedores.
A ver, capacitaciones técnicas de desarrollo personal y mentoring, y aquí a estos azulitos los llamamos potenciales supervisores, porque yo los voy a capacitar, los voy a entrenar para que potencialmente en algún momento vayan a llegar a ser supervisores, sean jefes, sean gerentes, en fin, de acuerdo a cada uno, ¿no? Potenciales supervisores. A este cuadrante azulito les llamamos potenciales supervisores. Ahora nos vamos a este otro cuadrante, ¿no? El 3 y el 4. Eh, de color fucsia, creo que es, o sí, fucsia. Este color, este 3 y 4, personas de potencial medio bajo, pero que tienen un alto desempeño. Ojo aquí, ¿ah? Potencial medio bajo, pero que tienen un desempeño muy alto, ¿de acuerdo? A estas personas le llamamos empleados estrellas en su área, son muy técnicos, son trabajadores y como bien aquí lo ponen, potenciales especialistas, son especialistas en su campo, saben hacer bien su organización, su trabajo, organizan bien su área, me genera mucha inversión, mucho retorno sobre inversión, me genera mucha productividad a mí como organización, como empresa, pero que de repente el potencial es entre medio y bajo, es decir, eh, no voy a esperar que esta persona lidere gente, ¿de acuerdo? Lidere personas. Es más, si una persona, si un trabajador, por ejemplo, es un técnico de laboratorio muy bueno, excelente en su campo, ¿ya? Es una persona, es una rata de laboratorio, por así decirlo, ¿no? Es una persona que está ahí es muy bueno en su análisis. Entonces yo, porque digo, bueno, voy a recompensarlo y voy a subirlo como jefe de laboratorio, de repente esa persona no tiene habilidades sociales suficientemente desarrolladas o las competencias de liderazgo suficientemente desarrolladas como para poder ejercer un programa o poder ejercer liderazgo sobre otros analistas, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos hay que ver muy bien, hay que medir muy bien de no perjudicar a nuestro trabajador y evidentemente a nuestra empresa con una promoción que al final de repente no le va a sentar bien en sus nuevas funciones. Entonces, por eso estas personas o estos trabajadores nosotros les llamamos potenciales especialistas, porque son muy buenos en su campo, son muy buenos trabajadores, generan mucha rentabilidad, son muy confiables, pero que de repente no tienen mucho potencial. A estas personas voy a hacerle programas de retención, voy a darle programas, aumentos de salario, aumentos de bienestar, y a estas personas o estos trabajadores les voy a, sobre todo, a brindar capacitaciones técnicas y especializadas, ¿de acuerdo? Capacitaciones técnicas y especializadas, es decir, capacitaciones que están enfocadas en su función laboral, en su función, en su función específica del puesto, ¿de acuerdo? Ahí es una forma, lo que les muestro en realidad no es otra cosa que una política de capacitaciones. Y lo que ustedes como trabajadores o como supervisores o como responsables de los programas de capacitación, que en algún momento pueden llegar a ser, tienen que ser, y lo primero que tienen que hacer es, evidentemente, en coordinación y en aprobaciones con los responsables, gerentes, qué sé yo, lo que tienen que hacer es precisamente generar una política de capacitación. ¿A quién yo le voy a otorgar? O sea, ¿en dónde voy a invertir? ¿En qué trabajador yo voy a invertir para poder generar una eficiencia operacional? ¿Y en qué trabajador de repente no voy a invertir? Por ejemplo, si tenemos, yo les muestro esta política y ustedes tienen esta política aprobada por los dueños de la empresa y viene un supervisor y te dice, no, yo necesito que una persona, por ejemplo, que está aquí, ¿no? Su amigo, su pata, su cuñado, ¿no? Que está en su área de trabajo. Necesito que esta persona, yo tengo que capacitarla en un programa de dirección porque es muy bueno y tiene que estar en un programa de dirección porque en la próxima jefatura que se libere, él va a entrar. Entonces tú lo que tienes que hacer es decir, oye, en mi política de capacitación dice que este trabajador que es potencial medio y bajo desempeño porque no me está rindiendo, no debería entrar en una de estos tipos de capacitación. Entonces, no, que no sé qué, tengo que ser, sí o sí tiene que capacitarse, yo le he prometido. Entonces dije, bueno, vamos con el gerente de recursos humanos, con el gerente general, y luego voy a explicar, mira, esta persona no está fuera de mi política de capacitaciones, pero aquí el señor o el supervisor, el jefe, insiste en esta capacitación. Pero tú ya estás, y si se aprueba bien, si se aprueba, y si no se aprueba también, pero tú ya expusiste tu posición y te defendiste, o sea, tienes ahí la defensa de que este trabajador tiene un potencial, está fuera de política y pese a eso lo estás capacitando, pero tú ya lanzaste la advertencia, ya levantaste la mano, ¿no es cierto? Esto, como les comento, no es otra cosa que una política de capacitación. ¿Es la única? No. ¿Es la mejor? Posiblemente no tampoco, ¿no? Depende, va a ser la mejor en función a cada organización o de función a cada industria. Yo voy a establecer, por ejemplo, que las cajas 1, 2 y 3, todos estos 1, 2 y 3 tengan la política de capacitación eh,
solamente capacitación de desarrollo personal cada 3 años, digamos, ¿no? Que los trabajadores que están en 6, 7, 8 y 9 no se les brinde capacitaciones técnicas y de desarrollo personal, no sé, en fin. Yo voy a establecer en mi política aprobado por todos que mis trabajadores que son de muy alto desempeño, es decir, 1, 3 y 4, tengan acceso a potenciales capacitaciones técnicas de desarrollo personal y mentoring, ¿no? Cada cierto tiempo, con un máximo de inversión, es decir, de repente, por ejemplo, no les digo, el 3 y el 4 pueden acceder a capacitaciones de desarrollo personal con un máximo de inversión de $800 y el 1 puede acceder a un programa de desarrollo personal con un máximo de inversión en $2,000, digamos, ¿no? Entonces tú ya estableciste tu política, ya tienes tu programa o tu forma, porque finalmente para eso sirve el NIMOX también, para tomar decisiones, tienes tu matriz de toma de decisiones, y si alguna decisión se va por fuera de la política, ya es responsabilidad pues de los tomadores de decisiones, del gerente, el responsable, en fin, ellos sabrán cómo lo manejan. Pero tú estableces la política, estableces las mejores prácticas, optimizas como tú, como área, como analista o como asistente de recursos humanos, optimizas los recursos de la empresa, que es finalmente para lo que te están contratando. ¿De acuerdo? Esto no es otra cosa, como les comento, que la política de capacitaciones. Aquí está de una forma, evidentemente, gráfica, para hacerlo de una forma didáctica. Ustedes lo pueden hacer de una forma escrita, de una forma redactada, ¿no? Que suele hacerse así, de hecho, redactar las políticas de lo que sea, ya sea de capacitación, de formación, política de selección, todas las políticas que se puedan redactar suelen presentarse de forma redactada. Pero esta es una buena forma para hacerlo didáctico, para poder enseñar de que esta es una política de capacitación. Ninebox es eso, es una herramienta de decisión, ¿no? ¿A quién debo capacitar? De acuerdo, ¿cómo vamos hasta ahí? Preguntas, consultas, tenemos unos minutos. A ver, comentan. Buenas noches. En el caso que el empleado estrella tiene obligación la empresa de capacitarlo o solo si lo necesitan para desarrollar un empleo más alto. Lo que les comentaba, ¿no? Las capacitaciones, a ver, vamos a ver por aquí. Por su exigencia, esto es lo que me estás consultando, ¿no? Si estoy obligado o no. A ver, los cursos obligatorios, nuevamente, suelen ser temas de seguridad, salud ocupacional o de compliance laboral, obligatorio. Es decir, yo estoy obligado legalmente únicamente a capacitar a los trabajadores en los temas que la ley me exija. Normalmente, seguridad, de salud ocupacional, de compliance laboral. Ya. Entonces, eso es lo que este, normalmente se exige, ¿de acuerdo? Difícilmente una ley, o sea, al menos en Perú no existe, no sé si en otros países, pero al menos en Perú no existe una ley que te diga, estás obligado a que un trabajador, luego de 20 años de servicio, lo capacite o le pagues un posgrado, ¿no? Eso no existe, ¿de acuerdo? No estoy obligado a hacerlo. Eso se va más por el tema de técnico de desarrollo personal, destinado a desarrollar competencias técnicas de jugadores de su desarrollo personal y profesional en función al puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Eso va más por el tema de técnico y desarrollo. ¿Y para qué me sirve a mí como organización? Para generar motivación, ¿no? Generar línea de carrera y generar productividad laboral. A mí como organización yo voy a invertir determinado dinero en capacitar a esta persona en un programa, como comentas, eh, de formación o desarrollo personal, porque esta persona es una superestrella, es una persona que en algún momento tiene el potencial de ser un gerente importante, de que pueda llevarme las riendas del negocio, ¿no es cierto? Es un empleado que yo he identificado como un alto potencial, un potencial supervisor, y esa capacitación, yo voy a procurar que esa persona, uno, no se vaya de la empresa, y dos, esté listo para cuando llegue la oportunidad de que sea un supervisor, un gerente. Entonces, no estoy obligado, evidentemente, o sea, la ley no me lo exige, pero estoy obligado en el sentido em, de generar inversión o de generar eficiencia operacional, ¿no? En ese sentido sí, pero legalmente, a ver, obviamente si es que en algún momento yo voy a contratarlo, voy a promocionarlo a ser supervisor, yo voy a esperar de él pues que haga el mejor trabajo y para eso lo voy a ir entrenando, ¿no? Si el empleado es buenísimo y el líder no pasa el proceso, pero sé que con la capacitación puedo generar un buen supervisor, se puede dejar pasar a su puesto. Eso ya depende de cada realidad y de cada situación, ¿no? Si no tienes otra opción, es decir, si tu opción es entre esta persona o traer a alguien de afuera, entonces digo, bueno,
quizás en ese caso, ¿no? Sea lo mejor promocionarlo. O sea, si tienes la urgencia de cubrir ese puesto y es o él o alguien de fuera, entonces puede ser que en una forma de motivación lo puedas promocionar, o lo que puedes hacer también es generar un periodo de prueba, ¿de acuerdo? Yo le digo, ¿no? Mira, vas a asumir el cargo interinamente, es decir, en estos 2, 3 meses vas a asumir el función de supervisor, te voy a brindar ciertas capacitaciones y al cabo del tercer mes vamos a evaluar tu rendimiento, y si el rendimiento es bueno, si has pasado las pruebas, si has hecho todo bien, entonces ahí recién te voy a promocionar. En Perú, lamentablemente, y eso es lamentable, en Perú no existe el tema del degrado, es decir, no puedo yo, si yo lo promociono, por ejemplo, de analista a supervisor, pasa un mes, un tiempo, así él esté de acuerdo, así los dos nos pongamos de acuerdo, nosotros no vamos, o sea, si él solicite, por ejemplo, su degradación, es decir, de supervisor a regresar a analista, legalmente no se puede. Yo no puedo degradar o no puedo reducir la categoría de trabajador y mucho menos el sueldo de una persona, así los dos estemos de acuerdo. ¿De acuerdo? Así él me lo pide, así él me suplique porque no puede con la presión, quiere volver a ser analista, quiere volver a ser una ratita de laboratorio, yo lamentablemente no lo voy a poder hacer. Legalmente estoy obligado, no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Está prohibido para mí legalmente. Digo lamentable porque a veces hay situaciones en las que sí debería suceder, o sí podríamos manejar esta situación. Pero no, en el Perú al menos no existe el tema de degradación. Entonces, si tú promocionas a alguien, ten en cuenta que ya no lo puedes retornar. Lo que sí puede pasar, o lo que sí hay, no normatividad, pero lo que sí hay resoluciones y sí ha habido controversias y por tanto sentencias, ¿no? Si hay casaciones, es en el tema de confianza. Es decir, yo le puedo dar una confianza al trabajador, es decir, si es analista y pasa a ser jefe, entonces este nuevo puesto califica como de confianza, ¿de acuerdo? De confianza tiene ciertas características. Entonces, si es que esa persona no ha cumplido con su desempeño, lo que sí puedo retirarle la confianza, pero no por eso degradarlo, ¿de acuerdo? No por eso degradarlo o reducirle el sueldo. Puedo retirarle la confianza. Eso sí puede pasar, ¿ya? Pero como les comento, eso lo podemos ver en legislación laboral en planilla en la última clase. Son casos muy específicos. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Entonces, ya vamos continuando con la última parte, que en realidad es el temario del curso, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho ahora es el tema de formación y desarrollo, es decir, promover el crecimiento de los colaboradores. Una vez que yo lo he introducido, he generado los conceptos, el marco conceptual, he contratado a la gente, como siempre les comento, he formado, lo he desarrollado, y la siguiente clase lo que vamos a hacer es evaluar el desempeño. ¿Y cómo vamos a evaluar el desempeño? En función a los objetivos que yo le voy a dar. Yo inicialmente en el proceso de contratación, yo le he dado ciertos objetivos individuales, objetivos de área, le he dado cierta inducción y esta persona, pues, o este trabajador, sabe cuáles son sus responsabilidades, sabe cuáles son sus tareas. En función a esas tareas, yo lo he formado, lo he desarrollado en función a sus actividades, lo he formado, lo he capacitado, y ahora lo que toca la siguiente clase es evaluar el desempeño. ¿Y este desempeño dónde va a ir? Precisamente aquí, ¿no es cierto? Aquí que dice bajo, medio y alto desempeño. Lo que vamos a hacer en la clase es cómo determinar si el trabajador está aquí, está acá o está acá, ¿no es cierto? Esto, el tema de potencial, lamentablemente el curso es muy corto como para poder generarlo o poder estudiarlo. Tema de potencial, pues me lo creerán, me van a creer así, a ojos cerrados. Pero lo que sí vamos a ver es cómo determinar si una persona es de bajo, de medio o de alto desempeño. Cualquiera de estas tres columnas. Entonces yo voy a evaluar si el trabajador, en función a los objetivos que nacen de los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos, voy a evaluar a esta persona si ha lograr determinados objetivos. Y aunque parezca sencillo, que parezca obvio, en realidad hay ciertas consideraciones que tenemos que tener, como por ejemplo eh, el establecimiento de objetivos, el peso del puesto, si el trabajador tiene si es gerente, voy a evaluar igual a un gerente que a un asistente, por ejemplo. Si un gerente que tiene mucha formación, mucha experiencia, lo voy a evaluar de la misma forma que lo evalúo, por ejemplo, un asistente, un auxiliar que recién está empezando su trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Solamente en función a sus objetivos. Hay ciertas consideraciones, hay ciertas situaciones que yo voy a tener que tomar en cuenta, ciertas técnicas que van a diferir entre evaluar a un
una gerencia, una jefatura, un puesto de dimensión menor, que no tiene mucho impacto en el negocio, por ejemplo, un auxiliar, un almacenero o una persona de limpieza. Son diferentes evaluaciones. Y no solamente el objetivo, sino también en función a la competencia. Si yo he reclutado en función a competencias, tengo que evaluar también sus competencias, cómo van, cómo se va generando, cómo va desarrollándose en la organización, ¿cierto? Es lógico. Bien, esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase del lunes, así que no se la pierdan. Aquí los espero y cualquier consulta me pueden escribir igual. Bajo KPI, ¿no dice Albertita? Sí, el tema de los KPI, bueno, el KPI es un indicador, ¿no? Vamos a ver que hay varios indicadores.